Bienvenidos una tarde más a Latidos. Hoy estamos a jueves, son las 7 de la tarde. Tenemos ese calor del verano que nos hace y nos anima a poder ir a la piscina o ir a las playas, pero siempre con precaución. El coronavirus sigue estando con nosotros, hay rebrotes, tenemos que tener cuidado para no volver a esos pasos atrás y volver al estado de alarma, porque bueno, la economía pues no lo resistiría y está muy tocada. Hoy tenemos un programa muy demandado por todos los que nos estáis viendo. Sabéis que Latidos, para la gente que nos ve por primera vez, pues es un programa de entrevistas íntimas, en donde lo que intentamos siempre es dar un espectro global de todas las situaciones que hemos vivido a través del estado de alarma, ya que nace Latidos, este programa, a través del estado de alarma. Pero nace también, y no nos podemos olvidar, a través de la plataforma que tenemos, que es Cultural Televisión, que intenta aglutinar los promocionales de cultura, tanto la pública como la privada, como las actuaciones de pago como las actuaciones gratuitas. Y bueno, pues tenemos que recordar que, bueno, que Latidos nace para impulsar la cultura, pero también, lógicamente, pues todas esas partes que siempre recordamos en todos los programas al principio, de esos sectores esenciales que nos han acompañado y han hecho que podamos vivir pues de una manera un poquito mejor este estado de alarma y este confinamiento que hemos tenido. A partir de aquí, que bueno, que me estaba poniendo serio para comentároslo, hoy tenemos precisamente lo que os comentaba, un programa muy demandado. Siempre hemos estado hablando, centrándonos en la cultura, hoy hablamos de la cultura. Para la gente que se está conectando ahora mismo y no ha visto el titular, bueno, pues hablamos de la cultura a nivel mundial. Bueno, pues siempre nos circunscribimos a Albacete, a la provincia, hacia el mundo, pero hoy precisamente nos vamos fuera de España para comentar precisamente con una persona que es almanseño y que, aparte de ser almanseño, también, bueno, pues pertenece a la provincia de Albacete, a Castilla-La Mancha y a España, lógicamente, pero que, bueno, que es un músico internacional. Ese músico internacional ha venido con nosotros para poder hablar, pero antes quería comentaros que en el programa anterior que tuvimos, precisamente, pues con Antonio Campos, nos enseñó la luz al final del túnel. Nos comentó que ya tenía contratos para sus representaciones en julio y agosto. También en otro programa nos comentó la viceconsejera de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que el Festival de Teatro Clásico de Almagro, la verdad es que de Ciudad Real, la verdad es que parecía que pues iba a hacer programación en menor medida, pero con las medidas COVID para que todo el mundo pues pudiera estar a salvo y pudiera disfrutar de la cultura, con lo cual sí que teníamos pues ese atisbo precisamente de que de la cultura pues volvía a empezar poco a poco, ¿no? Pero aún así estaba muy tocada. Ha habido mucha gente en España que ha dicho que tanto en Francia como en Alemania como bueno, en Europa la cultura se está apoyando y que en España no se estaba haciendo. Yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, la pandemia a nivel mundial nos ha pillado a todos de una manera que no estábamos preparados. Entonces, bueno, pues lo importante es que las instituciones estén trabajando y que, bueno, que al final pues intenten dar soluciones. Unas van más rápido, otras menos rápido, pero bueno, al final todos tomamos las conclusiones que tenemos que tomar. Siempre decimos que hay que tomar fuentes oficiales para estar bien informados. Tenemos sobre exceso de información, nos hemos tenido que abocar a Internet para poder informarnos. Este es uno de los espacios que ha nacido para ello. Y hoy, bueno, pues tenemos con nosotros precisamente pues a Martín Baeza-Rubio, al maestro Martín Baeza-Rubio, que os voy a poner un poquito en situación primero para que sepáis quién es, y a partir de ahí, bueno, pues empecemos a hablar con él, que ya me dicen desde realización que está con nosotros, pero os pongo un poco en situación. Es almanseño, como os comentaba, director de orquesta, trompetista, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, con las distinciones de cum laude y la de doctor internacional por realizar la tesis y su defensa en 4 idiomas. Fue trompetista con la Filarmónica de Berlín, la orquesta del Festival de Lucerna y durante 15 años solista de la Ópera de Berlín. Director titular de la Berlin Opera Chamber Orchestra, delegado de la Fundación Arbós para Europa y América, consejero y miembro del jurado de la Gustav Mahler Jugendorchester en Viena. Disculparme si no digo a lo mejor las palabras exactas en los diferentes idiomas, pero ya os digo, es una persona internacional, y consejero y miembro del jurado de las becas internacionales Warder de la Fundación Alexandre von Humboldt. Embajador de buena voluntad del pueblo de Israel y Palestina, director del Festival Internacional de Música de Almansa. Bueno, como veréis, una persona muy preparada, que conoce no solamente Alemania, conoce también a muchísimos compañeros suyos que están a nivel internacional y nos puede dar una visión completa de lo que se está cociendo, lógicamente, con la pandemia a nivel internacional. Bueno, pues ahora, ya que tenéis todo el conocimiento, pues vamos a pasar a hablar con él. Martín, ¿qué tal estás? Me dicen desde realización que estás con nosotros. ¿Cómo has llevado este periodo de confinamiento en estos meses tan duros en Alemania? Muy buenas, pues
Ya me decís si se escucha bien o no. Sí. Estupendo. Pues os saludo a todos, saludo a toda Almansa, a la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha y a España, cómo no, y a quien quiera o pueda escucharnos en otras partes del mundo. Os saludo desde Alemania a todos, desde Berlín, desde mi casa en este momento, y aquí estoy a disposición de lo que queráis preguntar. Sí, bueno, cuéntame, a mí lo que más me interesa para que la gente, bueno, pues empiece a sentirte, ya que son entrevistas íntimas, que me comentes el minuto cero, es decir, remontémonos al minuto cero, cómo llega la pandemia a Alemania, cómo se para el país, cómo se ha parado en España, en Italia, ¿no? Bueno, ahora Estados Unidos es precisamente el que se quejaba un poco de Europa y ahora de repente pues está precisamente con la desgracia, ¿no? de que son los que más cifras están dando ahora mismo y están intentando contenerla como pueden, como nos ha pasado a todos los países. Entonces, cuéntame desde tu perspectiva, que nos interesa mucho, cómo se ha vivido el sector cultural, ¿vale? Desde el minuto cero, cómo empieza pues la cosa a pararse, se empiezan a caer obras, se empiezan a aplazar. Cuéntanos un poco. Bueno, es complicado, igual que nos ha pasado a todos, pues hemos ido llevándonos sustos continuos, ¿no? Empezó en su día toda la información a lo que iba a poder suceder y luego vimos que desgraciadamente pues por mucho que nos imagináramos a malas dónde iba a llevar el tema, nos ha sobrepasado a todos los países también, y igual también en Alemania. Lo que pasa es que, bueno, pues por distintas circunstancias de cada país y la manera en la cual sea atendida esta circunstancia, situación, pues como ya sabéis todos, cada uno de estos países, el nuestro o Alemania o tantos otros, sabemos las cifras que se están dando de contagiados o de fallecidos desgraciadamente o de gente en las UCIs y demás. Cuando fue ocurriendo todo, obviamente, pues nosotros estás en una ópera a nivel mundial o un concierto en las salas más importantes, pues tienes 4.000, 5.000 personas, 3.000 y pico personas, etcétera. A mí me pilló a Hannover, en Alemania, haciendo unos conciertos que tenía que hacer. Y bueno, pues una sala de 2.000 y pico personas, si empiezas a reducir, se puso una normativa de hasta 1.000 personas como máximo. A mi mujer, que es cantante de ópera, le pilló en París, en la ópera de París, que igual en la ópera en Garnier, que son 2.400 personas, pues la misma situación. Entonces empezó a hablar que se cancelaba, si se hacía, qué ocurría. En medio de esto, pues tuvo que ir a cantar una Arabella a Zúrich, a Suiza, y ahí ya estaba la normativa puesta de hasta 700 personas. Con lo cual, 700 personas en el teatro era el total, contando con la orquesta, contando con el coro, con tramoya, con todos los técnicos que hay detrás del escenario. O sea, al final tienes 400 personas o 350 de público, porque el resto son artistas, ¿no? Y así eso se llegó a hacer, pero luego al final París se canceló, Hannover se canceló, y bueno, pues teníamos un coche en Alemania, el otro lo teníamos en París, yo viajé hasta París para poder venir con ella hasta acá. Y bueno, pues lo típico, los días estaban ya muy ajustados y fuimos prácticamente, queríamos entrar en Alemania como fuera. Cuando pasamos Francia y entramos en Bélgica y luego en Alemania, pues ya a las 3 y pico de la mañana dijimos, ya estamos en Alemania, vamos a dormir. A otro día fue cuando se cerraron las fronteras. O sea que por lo menos ya estamos en Alemania, seguimos hasta Berlín. De eso que fue el shock más o menos inicial, o sea, fue todo poco a poco hasta que fue de una. Y ese momento es el que acabo de contaros. A partir de ese momento llegamos a Berlín y fue una cascada de cancelaciones continuas, tanto para mí como para mi mujer, en el campo de ella como cantante, en el mío como director, y no solamente a nosotros, sino a todo lo que nos ha ocurrido a todos los artistas. Obviamente, pues en la situación que nosotros tenemos, o en los movimientos internacionales que hacemos, pues tiene uno contactos con colegas de todos los países. Entonces, bueno, hoy en día, gracias a Dios, con tanta situación de redes sociales, teléfonos, emails, estamos todos en contacto, ¿no? Y pues mira, de negro voy, ¿me ves? O sea, estamos de luto, primero por toda la gente que ha fallecido, a la cual tengo amigos y familiares también, así que no por los míos, que eso ya los llevo yo en pena, sino a todos los que nos escuchen, que hayan tenido algún familiar o algún amigo, algún conocido que haya fallecido o que no haya fallecido, ojalá no, pero haya pasado por esto, pues un gran abrazo, muchísimo ánimo, a seguir luchando porque no nos queda otra circunstancia, pero es duro, o sea, no es duro cuando uno sabe tantos números, 40.000, 30.000, 50.000, el problema es cuando ya conoces a la gente con nombre y apellidos y son bastantes, entonces pues se lleva mal, se lleva duro, pero bueno, hay que seguir luchando, y en el sentido de la comunicación con el resto de artistas,
pues te puedo decir que en la línea de lo que os he contado yo, o mucho más, ¿no? Hablamos de los mejores sitios. O sea, el Metropolitan de Nueva York ha cerrado todo, todas las óperas de Alemania están cerradas, en Francia, en todos los países, en España, en todos sitios. No hay óperas, no hay conciertos, es muy complicado. Por eso es muy importante que se apoye a la cultura al máximo posible. Sí que quería comentarle, claro, tú como director de orquesta, pero claro, tú llevas mucha gente también detrás. Quiero decir, el shock que habéis tenido con la parada ha sido muy grande, ¿no? Porque hay muchos compañeros que trabajan contigo, ¿no? Que se han quedado parados también. Cuéntame un poco cómo ha sido esa situación. Sí, bueno, esto es muy difícil, ¿no? Porque, o sea, a la hora del trabajo que vamos desarrollando, pues hay distintas circunstancias. Por ejemplo, hay determinados conciertos que va cerrando el manager, lo cierras en el país X en el 2023, en la fecha que sea, vale, pues se cierran contratos y vas allá y estás como director invitado, dijéramos, de estas orquestas para determinada programación, bien sea ópera sinfónica, o sea, concierto sinfónico o cualquier otro tipo de cosa. En el caso de mi mujer, como cantante de ópera, pues parecido, está haciendo conciertos sinfónicos con orquesta como cantante solista, o está haciendo producciones de ópera, ¿vale? Claro. Eso es una cuestión, pero luego hay determinados otros proyectos, como por ejemplo en Berlín, yo soy director titular, como han nombrado antes, de la Berlin Opera Chamber Orchestra. Que igual, lo he dicho igual. Lo he dicho muy igual, muy parecido. No, hombre, pero quiero decirte, aparte de la broma, por supuesto, que claro. Es normal, no tienes por qué saberlo decir, porque... No, pero bueno, lo digo así, cosa, claro. Entre todos... Lo he dicho para que lo entiendan los españoles. Muy bien, entre todos lo sabemos todo, o entre todos no sabemos nada, pero seguro, sí o sí entre todos. Entonces cada uno hacemos una función. Bueno, quiero decirte, por ejemplo, los conciertos que tenemos con la Berlin Opera Chamber Orchestra, pues claro, tengo un montón de músicos que dependen de los conciertos que organizamos. Entonces la cosa de otra manera, es una entidad público-privada, donde hay una serie de subvenciones que tenemos para hacer determinada programación y determinadas grabaciones. Entonces todos estos señores, todos los músicos que componen la orquesta, pues no son solamente 100 personas que van en determinados programas, unos tocan, otros libran, otros tocan, etcétera, sino que hay 100 familias detrás. O sea, que algunos de ellos están casados, a lo mejor también se toca la mujer o el marido en la orquesta, pero a veces no, y se dedican a otra cosa, y están casados, tienen 2 niños. O sea, que a veces ellos también dependen en su cálculo de los conciertos que nosotros organizamos, más los conciertos que ellos hacen en otro sitio con otras orquestas. Con lo cual, pues claro, de momento sucede todo esto y no dejar de ser responsable en una parte, ¿no?, de todos estos conciertos que se están organizando por otro sitio. Y bueno, pues estamos todos reinventándonos, esta es la verdad. Estamos reinventándonos, girando las cosas, viendo qué se puede hacer y qué se puede hacer. Por supuesto, como premisa principal, la prioridad de la situación sanitaria y de la salud para todos, lógico. Lo principal, ¿no? Pero buscando ideas, buscando maneras de hacer. Hemos cambiado los conciertos que no podemos hacer con público por grabaciones. Estamos haciendo más CDs, más grabación de CDs, donde obviamente en las salas de grabación guardamos, ahora que ya sí se puede volver a funcionar. Cuando hemos estado parados, hemos estado todos, pero empezamos a andar otra vez guardando las distancias de seguridad entre unos y otros y haciendo esas grabaciones posibles. Y luego pues estamos inventando otro tipo de cosas, estamos girando otro tipo de conciertos in streaming, live streaming, para todo el mundo, que son en directo para todos a través de internet, con todas las plataformas que hoy en día ya existen. Y bueno, pues se tiene que reinventar y llegar a otro tipo de público distinto y girarlo de otra manera, sobre todo no ya por mí o por mi mujer, que tenemos a lo mejor los conciertos, se te puede sustentar igualmente por otro tipo de circunstancias o de conciertos que te preparan otros o te hacen otros o te organizan o tu manager, y que aunque ahora no se están haciendo, pero bueno, tienes obviamente de atrás lo que tenías guardado y lo que ibas organizando, y el futuro sigue estando allá en el momento que esto empiece a funcionar, ¿no? Pero cuando tienes gente, digamos, entre comillas, a tu cargo también, tienes otro tipo de responsabilidad que has de asumir también, claro. Claro, yo quería poner en valor precisamente esa circunstancia, ¿no?, que estabas llevando con esa gente a tu cargo, como comentabas, porque claro, hablamos de que, como comentaba al principio del programa, las ayudas y la importancia que le puede dar un país o un gobierno a su cultura es muy importante, ¿no?, porque muchas veces lo hablamos con el tejido empresarial, ¿no? En definitiva, al final, pues son o pequeñas empresas o empresas que dependen al final de la institución, pero claro, si no se les ayuda en un momento así, con tanta gente, bueno, pues pueden llegar a desaparecer o desintegrarse, ¿no? Entonces, claro, es muy importante el tema de las ayudas. ¿Cómo están precisamente las ayudas estatales, bueno, o público-privadas, ¿no?, que no lo sé tampoco porque tenemos desconocimiento ahora mismo, tanto la gente que nos está viendo aquí en España, en cuanto cómo están actuando en Alemania? Bueno, a ver, vamos a partir de una premisa así titular, ¿no? El titular para mí, o sea, en mi opinión, mi humilde opinión, yo creo que el nivel
de los pueblos se mide por el nivel educativo y cultural que tengan. Entonces, partiendo de esta premisa, todo lo que se ponga en la cultura y en la educación siempre es poco, siempre va a ser poco. El problema es que en una situación de mundo el cual tenemos ahora, si uno pretende tener una ganancia directa o rápida sobre algo, no puede serlo a veces la cultura o la educación. Primero porque en la educación, pues tú no haces un arquitecto en 2 días. El niño empieza de que va a la guardería y a preescolar y luego dentro de X años es arquitecto, o es médico, o es abogado, o lo que toque ser. En el campo de la música igual, un músico no puede ser, no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Son muchísimos años de estudio y de trabajo. Entonces, todo eso que se invierte en la educación y en la cultura, cualquier sociedad, todo eso en realidad parece que no da un beneficio rápido, directo, que nos lo devuelva mañana, pero a la larga es el beneficio más importante que pueda tener una sociedad, que es esa educación que se está dando a la gente y la cultura. Eso, en principio, podría dar pérdidas, si queremos mirarlo a mañana o a dentro de 4 años vista, como a veces en la política se mira, que es los periodos electorales. Si tengo 4 años para estar en este cargo, pues voy a mirar lo que he de hacer en 4 años, que se vea lo que hice. Y a veces hay que todos unirse, porque hemos dicho antes que nadie tiene el libro de la verdad absoluta y que entre todos, lo sabemos todos, pues cada uno tenga las ideas que tenga, sentarse todos juntos, buscar los puntos de acuerdo y hacer, ojalá, estamos creo que toda España soñando muchísimos años con que todos se pusieran a poner de acuerdo y hicieran un plan de estudios, el mismo, y que se quede ese plan 50 años. O sea, eso sí daría un gran beneficio, ¿no? Porque no va a ser para todos, no va a llover a gusto, dice el refrán, ¿no? Claro. Pero sería una manera de buscar el punto medio. Ya dijo Platón hace muchos años que la humanidad con el paso del tiempo no sabría encontrar el término medio de las cosas, pero si nos pusiéramos en el empeño en intentar buscarlo, quizá pudiéramos tener un plan para largo plazo, y ese largo plazo son muchos años, y eso en la educación y lo es en la cultura. Entonces la cultura, pues claro, quien apoya hacer un concierto o no, bien sea público, privado, o como decidamos que sea, o queramos hablar de, a la larga el que va a ese concierto y tiene ese sentimiento y en esas 2 horas y media de concierto, hora y pico, o 4 horas de ópera, se lleva el alma llena de vida para muchísimo más tiempo. Claro, eso a veces no es palpable, no se puede tocar, no es material que se tome en la mano, que se pueda calcular, ¿no? Pero a la larga eso hay que apoyarlo, es muy importante. Y ese es el valor verdadero de una sociedad, en mi criterio. Claro que hay que hacer todo lo demás, por supuesto. La verdad es que me gusta mucho este programa porque al final podemos entender por la persona con la que hablamos, porque al final poco a poco nos va dando un poquito de sí, que ahora luego hablaremos personalmente ya, no del maestro Martín Baeza, sino de Martín Baeza como tal, pero sí que quería que siguiéramos un poco, y perdona que te haya interrumpido, pero para que nos contaras eso, lo que son las ayudas que tenéis en Alemania. Bueno, mira, desde luego no sé exactamente las ayudas del todo porque voy teniendo información distinta que se están dando en España. Pero en Alemania están siendo muy fuertes, en Francia también. Bueno, dices muy fuertes, esto es como todo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo está el vaso más o menos bien o no? ¿O a quién quiere más? ¿A tu padre o a tu madre? ¿Cuánto? Entonces, claro, cuanto más se diera, mejor todavía. Ojalá dieran 10.000 veces de millones más. Claro. Pero lo cierto es que se está haciendo una gran ayuda. O sea, se está tomando la cosa en serio, están cogiendo el toro por los cuernos y están apoyando claramente desde el minuto 1. O sea, sorprendente en Alemania, o sea, vamos a ver, sorprendente para el que no conozca Alemania si alguien lo quiere ver de otro modo. A la cultura no nos sorprendió para nada que en Alemania lo primero que apoyaran fue eso. O sea, lo primero que salieron diciendo todos, porque aparte, como sabéis, en Alemania, aunque la canciller sea Angela Merkel, la coalición de gobierno es todo el centro derecha y todo el centro izquierda unidos. Entonces, claro, eso tiene muchísima fuerza. Hay un par de partidos pequeños luego por ahí, pero esa fuerza tan grande de que tal cantidad de votantes no están en una coalición, pues no tienen que discutir entre ellos. No tiene que, si uno dice A, el otro dice B. Este dice B, el otro dice A. No, que a veces, desgraciadamente, cuando ve uno las noticias en España parece que haya una crispación de más, no lo sé cómo decirlo, pero en Alemania se trabaja cuando se tiene que poner de acuerdo, como ya lo están. Lo que toman las decisiones son para el beneficio del país y de los ciudadanos del país. Entonces, lo primero que se hizo, la primera decisión fue apoyar a la cultura y a la educación a lo bárbaro.
Entonces, bueno, pues en ese sentido estamos de enhorabuena, ¿no? Que tenía que ser más todavía, pues siempre pedimos más todos, lógico, pero se ha tomado muy en serio, porque aquí la cultura se toma muy en serio, pero ya se toma muy en serio la cultura y la educación en este país en condiciones normales, condiciones, con lo cual en condiciones que no son normales, pues hay que hacer una ayuda extraordinaria para que no se nos caiga nada, para que todo el mundo esté de pie de que pase todo esto y para que todo siga funcionando como antes. Claro, yo, bueno, pues ahora vamos a darle un giro a la entrevista ya, porque, vamos, me encantaría seguir hablando de manera profesional, porque habrá mucha gente que estará ahora mismo con los ojos, ¿no?, puestos en la pantalla, precisamente viendo esta perspectiva, que muchas veces decimos que la perspectiva mirada desde fuera se mira de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es verdad que lo que se comentaba en España, pues no estábamos equivocados, pero vuelvo a decir lo mismo, no es ni apoyar a unos ni a otros, hablamos de intentar tener paciencia y, bueno, pues a partir de ahí intentar poner un voto de confianza en la gente que ahora mismo son los gobernantes de este país, para ver si pues poco a poco van tomando decisiones y vamos yendo poco a poco hacia un camino que sea un camino próspero, ¿no? En este sentido sí que se están tomando medidas poco a poco, que bueno, parece ser que lógicamente estamos toda la sociedad para decir si eso no nos gusta o si necesitamos otra cosa, y entre ellos está ese grito a toda la industria cultural, que hay muchísima gente que vive de ello y que muchos españoles, y que lógicamente pues necesitan ayuda y un apoyo fuerte a la cultura para que al final pues de esa manera se active y pueda existir el tejido cultural como tal a nivel general, que es lo que hablo, ¿no? Pero bueno, ahora ya sí que quería hablar de, bueno, pues de Martín Baeza, ¿no? Quería hablar de Martín Baeza, ¿por qué? Porque también me gusta que la gente pues te vaya conociendo, aunque luego te emplazaré a otros latidos, pero sí que te quería preguntar cómo fue, que lo he hecho con mucha gente que ha estado aquí de invitado, cómo fue la llamada de la música para ti. ¿Cuándo empiezas con esa llamada de la música? Porque al final la cultura es una llamada, ¿no? O sea que al final, por eso te digo, cuéntanos un poco, olvidándonos un poco ya de la parte profesional, que ya nos has comentado un poquito, ¿cómo fue para ti esa llamada? Y bueno, pues la verdad que es bastante curioso. Esto es como todo. Dices que desde cuándo, desde toda la vida. Sí, yo recuerdo desde toda la vida. O sea, desde niño, mi padre era carpintero. Digo era porque desgraciadamente falleció hace muy pocas semanas. Pero era carpintero y entonces, bueno, a él le gustaba la música, esa es la verdad. Y pues en aquel momento pues la cosa no daba más de sí, allí no había nadie, no todo el mundo tenía tocadiscos ni tenía nada. Entonces el hombre compró una colección que iba a comprarlo toda la semana. Yo me acuerdo de ir con él al estanco a comprar el siguiente disco de LP, ¿no? De la colección a la cual él se había suscrito. O sea, al principio de la colección te daban el reproductor de los discos LPs, ¿no? Y entonces iba comprando uno cada semana y él lo iba poniendo en casa, y a mí eso me emocionaba increíblemente. Luego, claro, en Almansa hay una banda de música, además una banda de música que está muy bien, es una banda de música amateur, pero para lo que es como amateur tiene una enorme banda con muchísimos miembros, una escuela de música genial, muy bien estructurada, lo llevan muy bien todos allá. La banda en sí y la sociedad musical tiene coro de niños, tiene banda juvenil, que es de casi 100 personas, etcétera, etcétera, y hay un conservatorio profesional en Almansa, obviamente del Estado, de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha en este caso. Ya pasaron las competencias educativas a las comunidades. Y bueno, pero en aquel momento, ahora todo va funcionando cada vez muy bien. Ahora iros en aquel momento cuando yo era un niño, donde en Almansa, pues a través de la banda de música, que era lo que había, pues padre salía, pues como cada uno sale las fiestas, las cosas y tal. Yo cada vez que oía la banda de música yo me iba detrás. Mi padre me cuenta, claro, yo no me acuerdo, era muy niño, pero tú te ibas detrás de la banda. O sea, la banda se iba, yo me iba, tenía que ir a buscarlo, yo me iba detrás de la banda. Y no había manera de llevarme hacia otro sitio si no era detrás de la banda, o sea, lo que yo podía ir en ese momento. Luego en casa los discos, él lo terminaba y yo decía, otra vez, y me lo tenía que poner otra vez. Y entonces yo escuchaba la música, yo veía al maestro de la banda que dirigía, yo dirigía también en casa, ¿no? Qué bueno. Y mi padre, tanto duerme así, que como era carpintero, me hizo unas batutas pequeñitas. Yo cogía la batuta, dirigía, siempre osaba poniendo las manos, las batutas o lo que sea. De hecho, las tengo todavía. Muchísimas más que me ha hecho a lo largo de la vida, hasta, como he dicho, hace poco que ha fallecido, pues yo sí, tendré 300, 400 batutas hechas por mi padre. Y así empezó el tema, y luego pues en la banda igual, pues carpintero humilde, no había dinero pues, o sea, para vivir, ¿no? Y tal, y ya pues a ver, que quiero tocar un instrumento, ya te iban a la banda y yo quería tocar la trompeta, ¿no? Y en la banda te deja un instrumento hasta que puedes, ya pues los padres ven si la persona a la cual da el instrumento está en 3, 4, 5 años, pues si ya sí que quieren ir en serio, pues se compra un instrumento ellos entonces, devuelves el instrumento a la banda y la banda se lo deja a otro. En fin, yo llegué en aquel momento y no habían trompetas libres, ¿no? Y eso lo contaba muy bien mi padre, ¿no? Siempre decía, entonces el que enseñaba allí los instrumentos, venga, un clarinete, tú tienes labios de clarinete, que entonces se decía aquello mucho.
Y no, yo decía, no, yo trompeta. Oh, mira, uno bueno, no, trompeta. Trombón, trompa, me enseñó todos los instrumentos que tenía el hombre allí, tenía de todos menos trompeta. Y yo que empeñado con la trompeta. Y al final le dijo este señor a mi padre, mira, Martín, se llama mi padre igual que yo, sí, déjate de insistir, este hijo tuyo se metió la trompeta en su cabeza y no tenemos trompetas todavía, así que en cuanto tenga una, te llamaré. Y así fue, nos llamó. Yo tenía 6 años entonces, 6 años. Y a partir de entonces me dejaron una, empecé a estudiarla y lo demás te lo puedes imaginar. Fue todo para adelante, al final yo me ilusioné, compramos una, se la devolvimos esa a la banda, se la dejaron a otro y así sigue el proceso como tantas colegas míos de mi generación y tantas generaciones antes de la mía y posteriores a la mía. Eso me llevó después a terminar los estudios, a irme a Madrid a terminar los estudios. En su día el servicio militar todavía se hacía en mi generación. Yo lo hice en el cuerpo de música del cuerpo de tropas de la Memorial del Rey y bueno, en Madrid, en Cibeles, y bueno, pues gracias a Dios también aproveché la opción de irme a Madrid, donde dijéramos yo hacía la mili, pero yo también tenía una comida y una cama que el Estado me daba y nos dejaban salir obviamente durante el día por la tarde al conservatorio. Y en el Conservatorio Superior de Música terminé mis estudios, en fin, luego ya terminas todos los estudios superiores, luego yo saqué la plaza de profesor en las oposiciones. Tengo la plaza en excedencia porque ahora estoy en Alemania, como sabéis, y luego me vine a Alemania, Filarmónica Berlín, después la ópera, Lucerna, Mallet Chamber Orquesta y otras tantas orquestas. Qué bueno, la verdad es que nos gusta escuchar precisamente este tipo de historias, porque hay mucha gente que nos ve y que puede tener esa llamada, ¿no? Y muchas veces, pues como nos contaba Antonio Campos pues igual, Antonio Campos recibió esa llamada a la cultura, a la interpretación, probó dentro de la interpretación, pues que si el cine, y al final se quedó con el teatro. Y bueno, pues es una historia también de superación, que en este caso a ti fue una edad muy temprana que te llamó y luego a partir de ahí has seguido de una manera fija y constante a través de todos los caminos, al final te llevan al mismo sitio y bueno, y estás donde estás y bueno, para nosotros es una fortuna el que hayas estado en Latidos y que estés en Latido con nosotros porque bueno, nos puedes contar ahora precisamente todo lo que está pasando desde una perspectiva desde fuera, entendiéndola como la entendemos los españoles, quiero decir, porque al final esa perspectiva de los españoles también la tienes, con lo cual nos la puedes comparar y eso es fantástico. Sí que te quería preguntar también, y ya yéndonos a una parte más seria de todo, porque conoces a mucha gente a nivel mundial, no tenemos todos esa fortuna, lógicamente, y bueno, sí que me gustaría que me comentaras, para que la gente se pueda hacer un poco una idea de qué ha pasado con el coronavirus, es decir, gente de cerca, porque hay mucha gente, y esto te lo digo también para que sepas exactamente por dónde voy con la pregunta, porque hay mucha gente que todavía no tiene conciencia, quiero decir, como no le toca de cerca, porque a lo mejor hay gente que ha oído, ¿vale? Pero ha tenido la gran fortuna de que no le toca de cerca, me refiero a infectados, no digo muertes, lógicamente, pues sí que me gustaría que me comentaras tu relato. Es decir, ¿qué te ha tocado de cerca con el coronavirus? Porque conoces a mucha gente de muchos países y que nos lo comentaras para que la gente pueda entender un poco que esto va un poco más en serio de lo que están viendo. Bueno, pues en fin, no quería entrar en esto tampoco porque antes hemos ido comentando en las distintas llamadas que hemos tenido estos días, pues hablábamos en lo personal cómo estábamos y demás. No pensaba que esta pregunta venía aquí, pero bueno, ya que la has hecho, bueno, esto va en serio, o sea, esto no es una broma. Va en serio porque cierto, a veces todo es relativo en la vida y los números, según para lo que se digan o que están contando, pues pueden ser muy alegres, podemos decir, fíjate, pueden contar otro tipo de cosas y dar aquí alegría a los números y alguno hasta se alegraría si lo que estamos contando fuera algo en beneficio nuestro. Pero en este sentido que los números que se están contando no son solamente números, sino que son personas con nombres y apellidos, cada uno que se cuenta, cada uno más que se cuenta es muy duro. Y lo cierto y fijo que sí, durante también cuando nos ocurrió todo esto y nos dimos todos el susto y fue la cosa caminando y empezando, pues iban dándose números, cierto, pero mientras no tenías a alguien cerca, parece que no le ponías cara, nombres y apellidos a las cosas, ¿no? Pero conforme van viniendo los que sí que conoces, los que son cercanos, los que tienes cerca, familia, amigos, etcétera, y tanta gente de tantos países como tú has nombrado, ya que conocemos pues a gente de todos sitios, pues de que vas haciendo la lista y vas poniendo nombres y apellidos. El otro día comentamos que a lo mejor quizá por eso hayas hecho la pregunta, no lo sé, pero en el caso mío de mi mujer son 37 personas, o sea, 37 personas que conocíamos y muchas muy muy bien y muy cerca, con nombre y apellidos, de muchos países distintos, ¿vale? Muchos son de España, desgraciadamente, algunos de Alemania, otros son de América, otros son hasta de Japón, otros son de otros países de Europa, duro.
es muy duro porque se le ponen nombres y apellidos a las personas, se le pone a este tema, a esta pandemia, se le pone caras. Y es muy caro esto, es muy duro de ponerte a pensar en ello, con lo cual prefiero en realidad no ponerme a pensar en ello y seguir trabajando, porque todos hemos de seguir, suceda lo que suceda en la vida, ¿no? Bueno, claro, podríamos viviendo cualquier tipo de discurso de que tenía que haber sido, dejar de haber sido, no lo sé, creo que ese es un discurso distinto y otro tipo de circunstancia, ¿no? Pero lo que sí que es real, para no tener que discutir de eso, también podríamos, pero no vamos a entrar en ello, lo que hay que entrar es hacer, hay que hacer el llamamiento al futuro. El llamamiento al futuro es, esto va en serio, la gente realmente lo pasa muy mal, la gente que lo ha tenido, mucha gente fallece, te puedo decir que hay muchos más que también conocemos que no han fallecido, gracias a Dios, eso podríamos hacer. Y también hay nombres y apellidos de unas 70, 80 personas que lo han pasado, y algunos lo han pasado muy mal, pero bueno, lo han pasado. Algunos de ellos tienen secuelas y algunas son bastante duras y no son sencillas. Claro que dicen, no, cuando alguien tiene alguna otra cosa más, pues todo el mundo tiene algo, lógicamente, ¿eh? Según va pasando el tiempo y las edades, cada uno le va surgiendo alguna cosa, ¿no? Y si a eso le sumas otras, pues las cosas se complican, ¿no? Pero lo que sí está claro es que esto no es una broma y hay que tomarse en serio las circunstancias y las cosas, ¿no? Y el tener, sobre todo porque si tú no quieres tener cuidado de ti, pues no lo tengas, mátate de otra manera, ¿no? Pero tienes que tener un respeto por los demás, por los que están cerca de ti, los que están a tu lado, al que no conoces, a tu vecina, al otro, a quien sea, o cuando vas a comprar al supermercado. Si te infectas con alguien que él tampoco sabe que lo esté, porque es asintomático y por eso ha ido al supermercado a comprar, porque cree que no lo tiene, pero resulta que sí, y te lo pasa, y tú se lo pasas a 10 más, es un problema que se genera. A lo mejor tú no acabas teniéndolo, o no se te representa de manera fuerte, o acabas siendo un asintomático. Pero la cuestión es que lo puedes pasar a otras personas, ¿no? Entonces, a veces me sorprende todo este tipo de imágenes que estamos viendo, bien sea en España, bien sea en Alemania, bien sea en todos sitios, ¿no? Porque en todos sitios hay de todo, está la realidad. Así es. Pero a veces esas aglomeraciones, ese no controlar, no sé, es decir, esto sigue estando aquí. La realidad es que no tenemos que mirarnos el ombligo, hay que mirar con la perspectiva de abrir la mentalidad así y no mirar solamente así. Y cuando abres así, miras a todo el mundo, la pandemia sigue estando ahí, siguen subiendo el número de casos en todo el mundo a una velocidad bastante famosa y los contagios siguen estando y la gente de esos contagios va a haber un porcentaje que lo va a pasar mal y alguno de ese porcentaje va a fallecer y el porcentaje no es bajo, es alto. Entonces hay que tener esto muy presente porque nos haremos con ello, claro que nos haremos con ello. La humanidad se ha hecho con muchísimas cosas mucho peores que esto. O sea, ha habido muchas otras pandemias, otros virus, otras cosas, guerras, desgraciadamente, y otras situaciones que nadie ha querido vivir y que la humanidad ha tenido que pasarlas, desgraciadamente. Claro que pasaremos esto, pero pasémoslo con la máxima inteligencia posible. Pensemos en todos, pongamos nuestro granito de arena a sumar. Pero sí que te quería decir que, bueno, gracias a, entre comillas, no sé a quién, para la gente que sea religiosa, a Dios, a Alá o a quien sea, ¿no? Porque nos ve mucha gente de muchos sitios, pero gracias a Dios, vamos a decir ahora mismo, pues somos más inteligentes porque tenemos esta información y esta conexión entre todos, esa globalidad que hace que podamos intentar tener este tipo de discursos de concienciación, porque aunque sea una pregunta incómoda, te doy las gracias porque me la contestaras, porque es muy difícil para ti, yo lo entiendo, intento ponerme en tu sitio, aunque no puedo, pero sí que intento ponerme en tu sitio, para que al final pues la gente pueda escucharte, y si evitamos que uno solo tenga más precaución cuando va a los sitios, o evitamos que una persona vaya a una manifestación porque pueda, ¿sabes? Con que gracias a ese discurso que acabas de hacer, alguien haga que al final no hayan 10 contagios más, habrá valido la pena el programa. O sea, que quiero decir que en ese sentido darte las gracias porque hay que tomar conciencia. Precisamente el programa que vamos a tener, el próximo programa de Latidos, que ya lo adelanto, no solemos hacer promocionales para que la gente se conecte en directo o luego lo vea en el post, precisamente vamos a hablar de los rebrotes, vamos a hablar de cómo se comporta el coronavirus un poquito más de cerca, que luego te invito a que lo puedas ver, precisamente del sistema inmunitario, precisamente con Jorge Laborda, donde nos va a adelantar precisamente, aparte que sabe explicar las cosas, para que las entendamos todos, que eso es lo que yo aprecio mucho precisamente de la gente que se dedica a la ciencia, ¿no? Y a la comunicación, pero desde sus propios sectores, que en la sanidad, pues no todo el mundo entiende todo, ¿no? Entonces, ya te lo adelanto, que luego, si lo puedes ver, ya te lo mandaré para que lo veas, porque va a ser muy, muy útil cuando lo hagamos en directo. Bueno, remontándonos
centrándonos un poco, que ya hemos tenido esta navegación dentro del programa, ¿no? La parte positiva, la parte negativa, que también hay que tratarla, aunque siempre intentamos ser positivos. La última pregunta negativa que te voy a decir para que nos la comentes desde tu perspectiva, ya que en Alemania, comparado con España, porque claro, lo podríamos comparar, ¿no? El vaso, como decías tú, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Pero que sí que tienen más ayudas, etcétera, pero ¿y si volviéramos a tener una situación en la que tengamos que cerrar fronteras? ¿Cómo verías el sector cultural? ¿Cómo te verías tú? Bueno, obviamente nadie deseamos eso porque nos vendría mal a todos. Es que precisamente en esta nueva situación que tenemos, donde estamos buscando no una nueva normalidad, sino la normalidad que teníamos, hasta que lleguemos ahí vamos a tardar. Claro, en algún momento tendrá que haber vacunas, tendrá que haber una medicación incluso que pueda ayudarnos, al igual que otras enfermedades que tenemos, a controlarla relativamente al menos. Pues tendremos que seguir la vida, tenemos que seguir haciendo vida todos, ¿no? Pero obviamente si todos tenemos un cuidado y ponemos una atención extrema a las cosas, podríamos controlar más o menos el poder seguir funcionando. Entonces podríamos ir todos viviendo y haciendo vida. Claro, en el sentido en el cual vinieran este tipo de rebrotes y demás y se nos salga de madre otra vez el tema, porque claro, el tema se sale de madre o empieza esa reclusión que vino un poco ha de hacerse, fue porque dijéramos no había, aunque sea duro decirlo así, pero sabemos que es así, no habría habido sitio para todos en los hospitales. Entonces, si al final, a lo largo de X años, de 15 años, de 20, tiene que pasar esto, X número de personas, hasta que el 80% de la población lo haya tenido, le hace como la gripe hoy en día o cualquier otra cosa. Yo no soy médico, ¿vale? Solamente leo la prensa, leo en 7 idiomas, gracias a Dios, y puedo leer lo que otros dicen y los distintos pensamientos de unos y otros. Eso sí, al leerlos en 7 idiomas te puedes dar una idea mayor quizá de lo que sucede y tomarte tu propia personal, ¿no? Pero si en todas estas circunstancias, situación que se da, cuando no va a haber sitio para todos, es por lo cual digamos, no se cierran a todos. Pero si la gente si se va dejando el espacio para que poco a poco la gente, el que tenga que tenerlo, lo tenga, y al que se le pueda atender a todos en los hospitales, al que sea necesario que así sea, pues podremos ir funcionando todos. O sea, lo que hay que evitar es que sean esos números tan bárbaros que llegaron a suceder en España o en otros sitios, ¿no? Ese bloqueo. Ese es el bloqueo. Entonces, si seguimos controlando todo, pues a lo mejor haremos, ya que preguntaba por el sector cultural, vamos a hacer conciertos. Lo que pasa es que en el concierto pues tendrá que venir 400 personas en vez de 2.000. Hará falta la ayuda, claro. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno hace un evento determinado, has hecho un cálculo de gastos y de ingresos como en cualquier otro negocio, y entonces necesitas que te vengan de las 2.000 personas al menos 1.600, porque si no, no cubre gastos. Claro. Si te vienen 1.600, tú cubres gastos y puedes seguir haciendo y preparando lo siguiente, ¿no? ¿Cómo cubres gastos? Pues obviamente no solamente puedes pagar todo eso con las ayudas que te daría o con el ingreso de las entradas. Eso es absolutamente imposible. Por eso es necesario 100% sí o sí que haya ayuda institucional, porque si las instituciones no ayudan, no puedes hacer nada solamente con el ingreso de las entradas, a no ser que pusiera la entrada a 500 euros, y eso no puedes hacerlo porque hay que hacer que las entradas sean lo más baratas posible hasta que fueran gratis para todo el mundo y fuera la cultura gratuita, ojalá. Pero mientras eso no pueda ser, la gente tiene que pagar X cantidad pequeña. El resto tiene que ser más o menos, entre comillas, financiado en parte, no solamente quizá por instituciones, que es el dinero de todos. O sea, es una manera también de que entre todos, por los impuestos que pagamos, pongamos una parte a la cultura. Igual que lo vamos a educación y a otras cosas. Sí que me gustaría que me comentaras. Perdona, disculpa que te termine esto, si no te importa, y me das un minuto más. Sería el tema en sí en que, claro que se puede organizar que haya sponsors privados. Los están habiendo y los habrá. O sea, es normal. El empresario puede colocarse el logotipo de su empresa en todos los programas, en todos los sitios. Entonces está apoyando a la cultura y eso también le revierte obviamente en que se pueda desgravar de Hacienda la parte que ha dado. Y sobre todo esa ley de mecenazgo tan necesaria, que gracias a Dios ya la tenemos en Castilla-La Mancha. Menuda fiesta hicimos todos cuando la ley de mecenazgo ya en Castilla-La Mancha se aprobó. O sea, es la primera comunidad de España que tiene la ley de mecenazgo. Es importante esto decirlo porque esto va en favor de Castilla-La Mancha, ¿no? Estamos de enhorabuena, pero eso se tiene que hacer para todo el Estado y al igual que en otros países está, porque eso en Alemania eso está, una ley de mecenazgo excepcional, donde cualquier tipo de ayuda te da la cultura
como si se la quieres dar a cualquier otra cosa, a Cruz Roja, a Cáritas o a Cultura o lo que quieras, se te degrada exactamente igual. A lo mejor hay gente que quiere dárselo todo a Cruz Roja, me parece muy bien, yo también doy a Cruz Roja, o a donde queramos dar, pero hay otra gente que quiere dárselo a la cultura una pequeña parte, o la que quiera dar, y eso es importante, por eso la ley de mecenazgo es tan importante en España. Y en cuanto a la cultura, si se cierra, tenemos un problema gravísimo todos, porque aunque se haga con 400 personas, pues nos reinventaremos, haremos algo más pequeño, donde los gastos son menores, o estarán esas otras ayudas que podremos hacer que la cosa de sí, ¿no? Pero el problema de todo esto sigue estando, ¿sabes dónde, José? ¿Dónde? En todo lo pequeño. Porque más o menos lo que hay un nivel determinado, que se hacen determinadas cosas, donde tiene ese determinado nombre, donde se van gestionando otras cosas, pues te puede ir caminando. O sea, yo aquí me voy a ir inventando, llamo a uno y me contesta. Yo hago una gestión de una discográfica y tal y me contesta. Yo hago determinada gestión con otro colega, otro tal, para pensar en una idea común, donde tiene peso porque hay 2 nombres importantes en la idea, o 5, y sucede. El problema no es a estas alturas. El problema mayor que yo veo es la gente que tiene una pequeña cosa, que tiene 4 conciertos y medio, que de eso depende que coma y viva. La gente que necesita seguir dando clases porque vivía de eso, de dar clases en la academia de música de la banda de no sé dónde, o de la academia de música del pueblo de no sé qué. Todas esas personas que a veces hacen conciertos pequeños, conciertos de cámara, conciertos, o sea, todo eso es un tejido, es una red impresionante. Toda esa gente vive de la cultura. Tuve una llamada como tuve yo la mía. Cada uno llegamos a donde quiera Dios que hayamos llegado, por las carambolas que se hayan dado en la vida, el sacrificio y el esfuerzo de todos y lo que haya venido, ¿no? Que a veces te puede venir el tren de cara o se te pasó de que llegas a la vía. Pero determinadas cosas dan uno en determinados niveles. Pero yo lo que más sufro, te lo digo en serio, es de ver tanta gente que podría quedarse quizá a lo mejor, y he utilizado varios condicionales, en el camino de las cosas o no poder llegar porque hay gente que le va de verdad la subsistencia en este tema, ¿no? Y eso es lo que más me gustaría que se apoyara, porque lo de arriba se va a apoyar. El tema es que lo que hay que apoyar es lo de abajo, lo pequeño, los que tienen otro problema mayor. Eso es lo que hay que apoyar. Sí, pero yo quería reconducir un poco lo que me estabas comentando, que por eso he intentado antes interrumpirte un momento, y era porque, claro, hay mucha gente que nos está viendo que lógicamente no pertenece al sector cultural y que, bueno, que puede parecer, ¿no? Puede parecer que, claro, tú al pertenecer al mundo de la cultura lo defiendes, ¿no? Pero sí que estábamos hablando precisamente antes off the record, que intento no hacer referencia a los de récord, pero lo tengo que comentar, y es que me comentabas, dices que la cultura lo es todo. Nos hemos dedicado en el confinamiento, como me decías antes, ¿no?, a leer. Entonces quiero que me comentes eso que me has comentado de récord, para que la gente entienda el por qué es tan importante apoyar a la cultura, no solo en altos niveles, que decías precisamente en los bajos, que es donde la gente tiene que subsistir, pero para que le demos ese valor. Sí, hombre, vamos a ver, hay que apoyarlos todos, ¿no? Pero lo que pasa es que el nivel alto puede vivir todavía muchos meses, ojalá, digamos, en una situación de complejidad, en una situación de tener que estar en casa. Podemos vivir 2 años. El tema es la gente que tiene todo lo pequeño, que depende de lo que tengas que hacer siguiente para poder seguir viviendo. Por eso hay que apoyarlo todo eso, porque arriba están proyectos grandes, importantes, de peso, que también cambian la sociedad. Entre todos la cambiamos, entre los pequeños y entre los grandes. Vamos haciendo cada uno lo que podemos, ¿no? Pero todos son muy importantes. El problema lo tenemos en esos pequeños de abajo. Y lo que yo sí te decía el otro día, o antes en el off the record, es la gente que ha hecho el confinamiento, ha escuchado música, ha visto películas, ha leído libros, está escuchando música del tipo que sea, ¿vale? Ha escuchado cosas grabadas de antemano, óperas que estaban grabadas en el año no sé qué de la ópera del mundo X, conciertos sinfónicos o musicales de lo que le ha parecido, discos de otro tipo de música de lo que se ha querido, o en fin, o vídeos musicales, ¿no? Pero todo, la mayoría de las cosas, el 90% hemos estado metidos en cultura. La gente está haciendo en su casa eso. O sea, lo que la gente sí que ha necesitado, sí o sí, ha sido eso. A lo mejor no ha necesitado leer lo que el político este decía, o lo que el otro decía, o lo que sucedía, o si digo A, digo B, y si digo B, digo A. Quizás les haya faltado ver más unidad o más trabajar juntos en la medida que se hubiera podido hacer. Pero lo que todo el mundo sí que ha hecho sí o sí es dedicarle una parte grande del confinamiento a la cultura. ¿Para qué y por qué? Para poder pasar ese confinamiento. Por eso es tan importante la cultura. Yo te decía que la cultura es todo porque, insisto otra vez, vuelvo a decirlo del principio, el nivel cultural de los pueblos se mide por el nivel cultural y educativo que se tenga. Jamás de los jamases se puede hacer un cálculo de beneficio cultural o educativo a corto plazo. No se puede, hay que hacer esto a largo plazo.
Cuando los políticos hacen una carretera, esa carretera queda dentro de los 3 años que están gobernando y la puede ver todo el mundo, de que esa la decimos nosotros, ¿eh? Pero cuando estás apoyando la cultura, tendrían que unirse todos juntos para que todo lo que dé de sí la cultura dentro de 20 años, dentro de 15, dentro de 25, y al igual la educación, sea una cuestión de entre todos, que nadie tiene que colgarse ninguna medalla, que es para que la sociedad mejore y vaya mejor. Y cuando el nivel educativo es mayor, la gente tiene mucha más capacidad de hacer muchas más cosas de otro modo. Es un placer el poder compartir contigo este programa, que se nos ha ido ya de minutos, pero bueno, no me importaba que se alargara un poquito, porque creo que a la gente que nos está viendo también pues ha podido conocer al maestro Martín Baeza y ha podido conocer a Martín también de cerca, que eso es muy importante. En Latidos lo que intentamos siempre es intentar pues acercarnos de manera íntima para poder hablar con esas personas que muchas veces las vemos encima de un escenario, ¿no? Con esa trayectoria tan importante y tan potente y ese trabajo que ha llevado toda su vida desde que recibió su llamada justo cuando era tan chiquitín que casi no se acuerda de esos recuerdos hasta donde ha llegado hoy. Y tenemos esa fortuna de poderlo tener en Latidos, lo hemos tenido. Y sí que quería agradecerte y emplazarte a un nuevo Latidos para que nos comentes también más cosas que se han quedado en el tintero, pero claro, ya llegamos casi al final. Pero sí que antes de despedirte me gustaría que pues, nos dieras unas últimas palabras de aliento en positivo para los espectadores que nos están viendo a través de esta ventana. Bueno, para mí ha sido un placer igualmente estar con vosotros. Obviamente, lo que tú necesites y quieras, sabes que nos conocemos desde hace tiempo y si necesitas más programas, haremos lo que tú quieras. Yo encantado de estar, obviamente, con vosotros y poder ayudar aportando con la máxima humildad el pequeño granito de arena que desde aquí podamos aportar desde Alemania. Pero bueno, yo decir en positivo, obviamente, que lo que he dicho antes es que haya pasado lo que haya pasado en el pasado, la humanidad siempre ha pasado los obstáculos que han habido y los ha pasado con nota claramente. Entonces hay que animarse, hay que estar en positivo, hay que seguir viviendo, hay que luchar por la vida, hay que tener alegría, estar con los amigos y con la familia, ayudarse unos a otros. Quizá esto siempre se puede sacar de cualquier experiencia, hasta mala, un aprendizaje positivo y bueno. Y tengamos que reflexionar todos cada vez más sobre cuando tengamos cada uno su momento, sentarse uno con un buen vino. Yo lo tengo aquí para despedirme también, por cierto, aprovecho para enseñaros un buen vino de Almansa, por supuesto, como yo tengo aquí mis vinos de Almansa. Pero que tengamos ánimo y que entre todos, luchando juntos, en ese momento que tengamos para tomarnos un vino y reflexionar, pensemos de qué manera ayudar a los demás, de qué manera ser mejores, de qué manera aportar, y de qué manera con el trabajo, la disciplina, el sacrificio y las ganas de hacer, intentar ayudar a todos los demás en la medida que se pueda. Pasaremos esto, lo pasaremos seguro, lo pasaremos muy bien, lo pasaremos con nota, no sabemos en qué momento, pero bueno, a veces las cosas llegan en el momento que tienen que llegar. Pero luchemos juntos para que ese momento llegue, ayudemos a los demás y ahora sí, me despido con un brindis. Un buen vino de Almansa, no voy a decir la bodega que es porque tengo toda la bodega de Almansa, que son muy buenas todas, de todas tengo vinos en mi casa. No quedes mal. Los hago enviar, y aquí cuando os invito obviamente a Berlín también al que quiera venir, siempre saludo a mucha gente, tanto de Almansa cuando viene aquí, o de Albacete, de Castilla-La Mancha o de España, me llaman y yo los atiendo lo mejor que sé y puedo. Pero bueno, aquí tenéis vino de Almansa, siempre tengo en casa, siempre, otra cosa me faltará, pero vino de Almansa no nombro la bodega, son muy amigos míos, muy cariñosos y tengo vinos excelentes, pero toda la bodega de Almansa tienen vinos exquisitos, así que con vino de Almansa, un buen tinto, os doy un abrazo muy fuerte y brindo por vosotros, por la salud, por la vida y por el ánimo que os doy a todos para que en breve hayamos pasado todo esto. Muchas gracias, Martín, y desde aquí te despido y te dejo ahí con ese vino de Almansa, un gran patriota que hemos tenido con nosotros en el programa, que sí que te emplazo a otro programa. ¿Para qué? Pues para que hablemos de las novedades, de lo que has podido crear en el confinamiento. O sea, que quiero decir que aún quedan muchas cosas, porque bueno, ahora cuando se vaya ya, esperemos que en esa buena dirección volvamos a la normalidad sin la nueva, volvamos a esa normalidad, pues que me comentes dónde te pueden encontrar. Nos vemos, Martín. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuando queráis, un abrazo. Bueno, y ahora ya, pues como comentaba Martín, ¿no?, que si vais a Alemania, que lo vais a poder encontrar en Berlín, bueno, pues ahora os invitamos a que podáis entrar en el programa en YouTube, en la plataforma donde tenemos Cultural TV, y ahí, bueno, pues podéis entrar en el playlist de Latidos, donde vais a encontrar este programa y vais a encontrar todos los enlaces para poder seguir a Martín Baeza, tanto en redes sociales como también su web, y bueno, y que a partir de ahí, pues esperemos que hayáis conocido a Martín,
que haya sido un descubrimiento para vosotros y que os haya valido de utilidad este programa para tener una visión global, poder apreciar la cultura y poder apreciar también todo lo que nos está pasando a todos, que es histórico, que lo vamos a poder contar, vamos a intentar poder contarlo y que tenemos que seguir para adelante, como decía Martín. Da igual las cosas que nos echen encima, tenemos que ser fuertes, seguir para adelante y seguir viviendo. Así que nos vemos en ese próximo Latidos que tendremos esta semana que viene. Precisamente os animo a que lo veáis porque hablaremos del COVID-19 y hablaremos de los rebrotes. Así que nada, nos vemos la semana que viene y que paséis buen fin de semana.